Elaine Thorncroft nunca llegaba tarde al trabajo. A sus 35 años, parecía la heroína de una revista de moda. Alta, delgada, con el pelo castaño recogido en un elegante moño. La llamaban la dama de hierro de Brainstorm Advertising, aunque ella prefería considerarse alguien que simplemente hacía bien su trabajo. Aquella mañana de abril, Elaine llegó a la oficina a las 8, como de costumbre. Su despacho, en la planta 23, la recibió con el frescor del aire acondicionado y una vista de la ciudad despierta. Le encantaban esas primeras horas de la mañana, en las que podía revisar tranquilamente su correo y preparar las próximas reuniones. «Buenos días, señora Thorncroft». Penny, su ayudante, ya la esperaba con una taza de café solo sin azúcar. Hoy tiene 3 presentaciones y una reunión con Blue Ocean a las 4. Elaine asintió, sorbiendo su café. Apreciaba a Penny. La chica era una de las pocas que realmente comprendía la importancia de prestar atención a los detalles en su trabajo. ¿Están listas las presentaciones? Elaine encendió el ordenador y se ajustó los pendientes de perlas, regalo de Maverick por su 10º aniversario de boda. Sí. He comprobado todos los archivos. Además, el señor Thorncroft ha llamado para decir que hoy llegará tarde a la oficina. Gran cosa. Elaine volvió a asentir. Maverick había llegado tarde muchas veces últimamente. Ser socio principal de Harrison & Partners era un trabajo exigente. Ella lo entendía tan bien como cualquiera. Les habían llamado la pareja perfecta. Ella era la directora creativa de una gran agencia de publicidad, él un abogado de éxito. Se conocieron hace 15 años en un acto benéfico. Ella desarrollaba el concepto, él representaba a los organizadores. Maverick se acercó a ella con una copa de champán y le dijo: «Sabe, señorita Caulfield, su trabajo es algo muy especial». Elaine aún recordaba la forma en que había pronunciado esas palabras, con auténtica admiración, sin la condescendencia que a menudo había notado en las voces de los hombres que hablaban con mujeres hermosas. Su romance se desarrolló rápidamente. 6 meses más tarde se casaron, compraron un piso en el centro de la ciudad y luego una casa de campo, luminosa, espaciosa, con grandes ventanales y un jardín que Elaine arregló con especial cariño. No funcionó, pero ambos estaban demasiado absortos en sus carreras como para preocuparse demasiado por ello. «Señora Thorncroft, el equipo está reunido en la sala de reuniones». La voz de Penny la devolvió a la realidad. Elaine se levantó de la mesa, se puso una chaqueta que le quedaba perfecta y se dirigió a la reunión. En la sala de reuniones la esperaban 6 creativos, su equipo, el mejor de la agencia. Estaban trabajando en una campaña para un importante fabricante de coches eléctricos y el concepto final tenía que aprobarse hoy. Entonces, ¿qué tenemos? Elaine se sentó a la cabecera de la mesa y abrió su portátil. Jeremy, el director artístico, empezó su presentación. Elaine escuchó atentamente, tomando notas, pero una parte de su mente volvió involuntariamente a la llamada de Maverick de esta mañana. Algo había cambiado últimamente. No podía decir exactamente qué era, pero su intuición, la misma intuición que nunca le había fallado en su trabajo, le señalaba insistentemente algún tipo de falsedad. Maverick empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo. Empezó a ir al gimnasio. A los 42 años se preocupó de repente por su uniforme. Cambió de perfume. Pequeñas cosas, aparentemente insignificantes a primera vista, se iban sumando hasta convertirse en algo desagradable. S.R.A. Thorncroft, ¿qué le parece? Jeremy había terminado su presentación y ahora la miraba interrogadoramente. Elaine parpadeó, volviendo a la realidad. Repasó sus notas. Incluso inmersa en sus pensamientos, captó automáticamente el punto principal. El concepto es bueno, pero tenemos que reforzar el componente emocional. Enséñame una nueva versión antes de las 3. Tras la reunión, Elaine volvió a su despacho.
Al otro lado de la enorme ventana panorámica, la ciudad bullía de gente que se apresuraba a sus quehaceres, coches que se arrastraban en el tráfico, el sol reflejado en los cristales de los rascacielos. Sacó el teléfono y abrió el último mensaje de su marido. Reunión importante esta noche. Llegaré tarde. No me esperes levantada con la cena. Elaine hizo girar pensativamente el anillo de boda en su dedo. 15 años de matrimonio sin sobresaltos. Quizá estaba siendo demasiado indecisa. Quizá se trataba de un nuevo proyecto importante que requería un compromiso total. Penny, ¿puedes traerme los datos de rendimiento de nuestras últimas campañas, por favor? El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de sus pensamientos intrusivos. Elaine abrió el primer archivo y se sumergió en las cifras y los gráficos, intentando no pensar en lo que su intuición no dejaba de susurrarle. Algo iba mal. Definitivamente algo iba mal. La primera señal de alarma había sonado aquella tarde, cuando Maverick se había dejado el teléfono en casa. Nunca se lo dejaba. El teléfono era su segunda mano, su herramienta de trabajo indispensable. Elaine se dio cuenta de que había olvidado el smartphone en la mesa de la cocina mientras preparaba el té. El mensaje apareció solo en la pantalla. Ni siquiera había tocado el teléfono. No puedo esperar a mañana. Eres increíble. El remitente era simplemente ese huevo. Elaine se quedó paralizada con la taza en la mano. Algo se apretó desagradablemente en su interior, pero se obligó a beber un sorbo. ¿Podría tratarse de un cliente agradecido? Al fin y al cabo, Maverick es un abogado estupendo. El teléfono volvió a sonar. Gracias de nuevo por el colgante. Combina perfectamente con mi vestido nuevo. Elaine dejó lentamente la taza en el suelo. ¿De qué colgante estábamos hablando? Maverick nunca regalaba joyas a colegas o clientes. Iba en contra de sus principios. Los regalos crean obligaciones innecesarias, solía decir. Cuando su marido llegó a casa, tarde, como de costumbre en las últimas semanas, estaba un poco ansioso. «Llevo todo el día buscando mi teléfono», dijo, comprobando rápidamente los mensajes. «Estaba en la cocina», respondió Elaine, observando atentamente su reacción. Maverick asintió, pero algo en su rostro cambió por un momento. Una tensión apenas perceptible que ocultó inmediatamente tras una sonrisa. «¿Qué tal el día, querida?» Elaine habló del nuevo proyecto, del cliente difícil, de los planes para el fin de semana. Todo lo habitual. Pero en su interior ya se estaba poniendo en marcha un mecanismo que conocía bien de su trabajo: recopilar y analizar información. A la mañana siguiente se despertó antes de lo habitual. Maverick seguía durmiendo y su teléfono estaba en la mesilla de noche. Elaine conocía la contraseña. Nunca se la habían ocultado. 4 dígitos. El año de su boda. No había más mensajes de ese guauyo. Todos borrados. Elaine comprobó metódicamente las llamadas, los correos electrónicos y el historial del navegador. Nada sospechoso. Maverick era demasiado listo para dejar rastros. Durante el desayuno estuvo inusualmente hablador, hablando de un nuevo caso, haciendo planes para el fin de semana. Elaine escuchó, fijándose en los detalles. Una corbata nueva, nunca la había visto antes. Una manicura recién hecha, cuando tenía tiempo. El ligero aroma de un perfume femenino desconocido. ¿Coincidencia? El sábado se inaugura una nueva exposición en la Brighton Gallery, dice untando la tostada con mermelada. ¿Recuerdas cuando dijimos que hacía tiempo que no salíamos juntos a ningún sitio? «Oh, lo siento, cariño», sonrió Maverick con culpabilidad. «Tengo una reunión importante con un cliente. ¿Quizá el próximo fin de semana?» Elaine asintió y se dio cuenta de que nunca había programado una reunión con un cliente para el fin de semana. En la oficina no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a esos 2 mensajes. Ese guabio. ¿Quién podía ser? El bufete de Maverick tenía más de 100 empleados. «Penny», gritó,
Todavía tienes los contactos de la secretaria del señor Harrison, ¿verdad? Harrison era el socio gerente del bufete donde trabajaba Maverick. Su secretaria, Marge, era un auténtico tesoro de cotilleos de oficina. Por supuesto, Sr. Thorncroft. ¿Quiere que concierte una cita? No, solo invite a comer a Marge. Dígale que quiero hablar de una posible cooperación. En el almuerzo, Marge estaba en su elemento. Elaine escuchó historias de nuevas contrataciones, ascensos, romances de oficina, hasta que por fin oyó lo que buscaba. Además, tenemos una nueva asistente, Sage Willowbrook, una chica muy ambiciosa, recién salida de la Facultad de Derecho. El señor Thorncroft la recomendó personalmente para el puesto. Sage Willowbrook. SW. ¿En serio? Elaine tomó un sorbo de vino. Maverick nunca la mencionó. Oh, es simplemente adorable. 27 años, pelo rubio, piernas largas. Ya sabes, el tipo de chica que siempre sabe lo que quiere. Elaine escuchó, cortando metódicamente el filete en trozos pequeños. 27 años, 15 años más joven que Maverick. Aquella noche permaneció largo rato frente al espejo del cuarto de baño. Se miró la cara, tan bonita como siempre, pero con arrugas apenas visibles en las comisuras de los ojos. Su cuerpo, igual de esbelto, pero que ya requería entrenamientos regulares para mantenerse en forma. Maverick volvió a medianoche. Olía a whisky y al mismo perfume femenino. «Lo siento, cariño, un caso complicado», murmuró mientras se tumbaba en la cama. Elaine se quedó sin dormir, escuchando su respiración constante. Pensó en Sage Willowbrook, en el colgante, en los mensajes, en los 15 años de matrimonio, en Maverick diciéndole «eres especial» en aquel acto benéfico. A la mañana siguiente comprobó su cuenta conjunta. Una compra en la joyería Tiffany hacía 15 días, justo cuando Maverick estaba supuestamente en una cena de negocios con clientes. Elaine cerró el portátil y miró por la ventana. La primavera estaba en pleno apogeo, los manzanos de su jardín estaban en flor. Recordó cómo ella y Maverick habían plantado aquellos árboles 10 años atrás, haciendo planes, soñando con el futuro. «Penny», llamó a la oficina, «cancela todas las citas de hoy y búscame toda la información que puedas sobre Sage Willowbrook». Sage Willowbrook había aparecido en Harrison & Partners hacía 3 meses. Elaine había estado mirando su foto en las redes sociales, una rubia guapa de ojos verdes brillantes y esa sonrisa especial que decía «sé lo que valgo». La información que Penny había recopilado pintaba un cuadro interesante. Facultad de Derecho de nivel medio, notas medias, nada sobresaliente. Antes de Harrison & Partners, una temporada en un pequeño bufete de Portland, especializado en derecho de familia. Un repentino traslado a su ciudad hacía 2 meses y, como por arte de magia, un puesto en uno de los bufetes más prestigiosos del país. Elaine decidió ver la competencia por sí misma. El miércoles entró Ian en el despacho de su marido durante la comida, aparentemente para dejar unos papeles que había olvidado en casa. Sr. Thorncroft. Marge se quedó boquiabierta. Maverick está en una reunión, pero volverá pronto. ¿Le apetece un café? Gracias, Marge. Lo dejaré en su mesa. Caminando por el espacio abierto, la vio. Sage estaba sentada en su escritorio, inclinada sobre unos papeles. Llevaba un vestido azul oscuro que realzaba su figura, pero no era tan revelador como para parecer fuera de lugar en la oficina. Un fino colgante de plata con un pequeño zafiro brillaba en su cuello. Disculpe. Elaine se detuvo ante su escritorio. ¿Puede decirme dónde está el despacho de Maverick Thorncroft? Sage levantó la vista, realmente verde como la hierba primaveral, y esbozó la misma sonrisa de las fotografías. Por supuesto, usted debe de ser su mujer, me ha hablado mucho de ti. ¿En serio? Elaine se permitió una leve sonrisa. Solo cosas buenas, espero. Oh, claro.
Dice que eres una auténtica profesional en lo que haces. He visto tu última campaña publicitaria. Es increíble. Elaine la observó atentamente. Sage decía lo correcto, hacía las pausas justas, mantenía un contacto visual perfecto, demasiado perfecto. Gracias. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 meses. El señor Thorncroft tuvo la amabilidad de aceptarme en su equipo. Es un mentor increíble. Elaine notó la forma en que Sage dijo «bossa», con un ligero resoplido, como por accidente. Sí, Maverick tiene un don para encontrar talentos. Elaine ladeó ligeramente la cabeza. Bonito colgante. Por una fracción de segundo, algo brilló en los ojos de Sage. ¿Ansiedad? ¿Culpa? Pero enseguida se recompuso. Gracias. Fue un regalo de una amiga. Tienes suerte de tener amigos. Elaine volvió a sonreír. Bueno, te dejo con ello. De vuelta en su despacho, Elaine abrió su portátil y empezó a escribir. Horas, lugares, detalles de las conversaciones. Lo anotaba todo, como hacía cuando trabajaba en proyectos complejos. Al anochecer, tenía una imagen completa. Sage se presentó en el bufete exactamente una semana después de que Maverick regresara de una conferencia jurídica en Portland. Él la había presentado personalmente a los socios, había insistido en su candidatura a pesar de su currículum poco impresionante. Señora Thorncroft, Penny se asomó al despacho. He encontrado algo interesante. En LinkedIn, Sage indicaba que había trabajado en un bufete de Portland llamado Stevens & Murray durante 2 años, pero cuando llamé allí, resultó que solo había trabajado 6 meses y renunció sin avisar. Elaine se reclinó en su silla. ¿Qué más? Está alquilando un piso en el mismo barrio que el despacho, bastante caro para una pasante. Y... Penny vaciló. Adelante. He mirado en su Instagram. Hay una foto del restaurante La Maison de hace 2 semanas, la misma noche que el señor Thorncroft dijo que tenía una cena de negocios con clientes. Elaine recordó aquella noche. Maverick había vuelto tarde, oliendo a vino caro y a ese mismo perfume. Gracias, Penny. Ya puedes irte a casa. Al quedarse sola, Elaine abrió el perfil de Sage. Las fotos, impecablemente filtradas, contaban la historia de una joven ambiciosa que sabía lo que quería de la vida. Restaurantes caros, bares de lujo, ropa de diseño, maquillaje y estilismo siempre impecables, sonrisa trabajada a la perfección. En una de las fotos, algo llamó su atención. En el reflejo del espejo a espaldas de Sage, se veía una figura masculina, borrosa, indistinta, pero Elaine habría reconocido aquella silueta en cualquier parte. 15 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer a su marido incluso en la sombra. Cerró el portátil y se acercó a la ventana. Abajo, la ciudad se preparaba para el anochecer. Las luces estaban encendidas, la gente se apresuraba a volver a casa. En algún lugar, en otra oficina, otra mujer estaba recogiendo sus cosas, quizá pensando en su próxima cena con un hombre casado. El teléfono vibró. Un mensaje de Maverick. Reunión importante con un cliente esta noche. No me esperes levantada con la cena. Elaine miró el reloj. Las 7:30. La Maison solía recibir los pedidos de la cena a esa hora. Por supuesto, cariño, respondió ella. Que tengas una buena reunión. En las semanas siguientes, Elaine observó a su marido con meticulosidad profesional. Cada detalle, cada cambio de comportamiento, formaban un mosaico que ella prefería no tener que montar nunca. Maverick empezó a detenerse más a menudo en su reflejo en el espejo. Encargó varios trajes nuevos a su sastre. Empezó a usar un nuevo perfume, más fresco y juvenil. Pidió cita con el dentista para blanquearse los dientes. Pequeñas cosas que antes no le importaban de repente se volvieron importantes. Ese martes decidió pasarse por casa en su descanso para comer. Había olvidado unos papeles importantes. La casa de campo la recibió con un silencio desacostumbrado. Al subir las escaleras,
Elaine oyó el ruido de una lavadora en marcha. ¡Qué extraño! La asistenta venía los jueves. En el cesto de la ropa sucia encontró su camisa, recién lavada, pero con una mancha de carmín apenas visible en el cuello. El tono coral claro no era su color. Elaine prefería los tonos vino, más profundos. «Lo siento, cariño, derramé vino en la cena de un cliente», le explicó Maverick la noche anterior sin mirarla siquiera a los ojos. Ella asintió y se dio cuenta de que él nunca había lavado sus propias camisas. Al día siguiente, Elaine Bain estaba en la misma cafetería donde almorzaban los empleados de Harrison & Partners. Sage estaba sentada en una mesa junto a la ventana. El carmín de sus labios era del tono coral perfecto. Aquella noche Maverick se había olvidado de su tradicional cena de los miércoles por primera vez en 15 años. «Lo siento, querida. La reunión se ha retrasado». Su voz al teléfono sonaba culpable, pero no demasiado. Elaine estaba sentada sola en su restaurante favorito, donde el camarero ya había traído su vino habitual, tinto, añejo como su matrimonio. Solo que el matrimonio parecía haberse agotado antes de tiempo. El viernes volvió a comprobar el total de la factura, una reserva para una habitación en el Four Seasons, donde habían pasado su luna de miel. Solo que ahora Maverick no la reservaba para ellos. Empezó a fijarse en cómo escondía el teléfono cuando ella entraba en la habitación. La forma en que contesta a los mensajes apartando la pantalla, cómo desaparece en el baño para llamadas importantes de trabajo. El sábado por la mañana, mientras él dormía, ella registró los bolsillos de su chaqueta, un cheque de un restaurante al que nunca habían ido juntos, una factura de champán y 2 postres. Era el aniversario de boda de un cliente. Le había explicado él durante el desayuno cuando ella le mencionó el restaurante de la forma más informal posible. «¿De verdad? Qué amable por tu parte hacerles compañía». Elaine untó mermelada en su tostada, observando cómo le temblaba la mano con la taza de café. Elaine le observó intentando parecer indiferente. Antes admiraba su capacidad para mantener la calma en cualquier situación. Ahora ese rasgo le producía náuseas. El lunes pasó por delante del Four Seasons a la hora de comer. Su coche estaba aparcado en el parking. 2 horas más tarde, volvió a pasar y el coche seguía allí. «Reunión importante con un cliente», escribió. Elaine abrió el Instagram de Sage. La nueva foto era de una almohada blanca de hotel con el mismo colgante de zafiro descansando sobre ella. El pie de foto decía, «Un día especial con una persona especial». Por la noche, sacó una botella de vino, el mismo que habían bebido en su luna de miel en el Four Seasons. Sentada en una silla junto a la ventana, empezó a mirar fotos antiguas en su teléfono. Aquí están en el acto benéfico en el que se conocieron. Aquí está la boda, ella con un vestido blanco, él mirándola como si fuera la única mujer del mundo. Su primera casa, unas vacaciones en Italia, el día que él se hizo socio de la firma. La última foto de ellos juntos fue tomada hace 3 meses, justo antes de que Sage apareciera. Maverick llegó tarde a casa. Olía a pintalabios coral y a traición. «Lo siento, he estado muy ocupado», dijo, evitando su mirada. «Por supuesto, cariño», respondió Elaine terminando su vino. «Tienes un poco de rímel en el cuello. Por lo visto, tu cliente estaba muy emocionado». Se quedó inmóvil un segundo y se dirigió en silencio al baño. Elaine oyó el rumor del agua. Siempre prefería lavar las huellas de sus errores con agua caliente. Dejó el vaso vacío y abrió el portátil. La casa de campo. Maverick llevaba más de un mes sin IR. «Demasiado trabajo, cariño». Pero anteayer ella había visto en su correo electrónico un mensaje de un servicio de limpieza, un pedido de limpieza general de la casa para este fin de semana. Curioso, normalmente era ella quien se encargaba de estos asuntos. Y esta mañana, mientras Maverick estaba en la ducha, llegó un mensaje de Sage. «Estoy deseando que llegue el fin de semana.
Espero que sea tan bonito como me dijiste. Elaine sonrió amargamente. Por supuesto, le había contado todos los encantos de su casa de campo. Un lugar aislado, hermosas vistas, sin vecinos entrometidos. El lugar perfecto para un fin de semana romántico mientras su mujer estaba en una conferencia en otra ciudad. En la pantalla del portátil apareció una ventana para reservar vuelos a Chicago. Había elegido a propósito el vuelo más temprano del viernes, que Maverick se asegurara de que se había ido. Y entonces volvería a la casa de campo y esperaría. Elaine siempre se había enorgullecido de su habilidad para fijarse en los detalles. Era una habilidad necesaria en el negocio de la publicidad. Un detalle equivocado podía arruinar todo el concepto. Por eso se había fijado en la extraña advertencia de Sage durante su breve conversación en la oficina. En cuanto a sus experiencias pasadas, la joven tartamudeó un poco antes de empezar a hablar de su trabajo en Portland. Una pausa apenas perceptible, una ligera tensión en la voz. Pero Elaine captó la falsedad. «Penny», llamó a su ayudante esta tarde, «¿recuerdas la información que encontraste sobre Sage? ¿Sobre su trabajo en Portland?» «Sí, en Stevens and Murray. Había algo raro con las fechas. Quiero que compruebes algo. Llama a su departamento de RRHH haciéndote pasar por un posible empleador. Diles que la SRA, Willowbrook, los incluyó en su lista de empleos anteriores». Al día siguiente, Penny colocó una fina carpeta sobre el escritorio de Elaine. Dicen que nunca le dieron una carta de recomendación. Es más, la despidieron después de su período de prueba. Pero el currículum que presentó a Harrison & Partners muestra una permanencia muy diferente y referencias elogiosas. Elaine hojeó lentamente los papeles. Algo no cuadraba. Maverick era un pedante con la documentación. Nunca se le habría pasado por alto una discrepancia así si hubiera revisado los papeles. ¿Y su diploma? Lo he comprobado. Ella asistió a dicha escuela de derecho, pero sus calificaciones eran modestas. Sin embargo, su currículum muestra notas diferentes. Elaine se reclinó en la silla y tamborileó con los dedos sobre el escritorio. El panorama era cada vez más interesante. Maverick, el impecable Maverick, no solo había tenido una aventura con una joven empleada, sino que la había ayudado a falsificar sus documentos laborales. Se imaginó cómo iba a ser. Encuentro en una conferencia en Portland. Flirteo, posiblemente cena. Sage, sin duda, contaba una historia conmovedora sobre sus dificultades profesionales, y Maverick, encantado por su juventud y ambición, decidió ayudarla. Modificar un poco su currículum, escribir una recomendación, utilizar su influencia en la empresa. Empezó a formarse un plan. No montaría una escena cuando los pillara en la casa de campo. No gritaría ni tiraría cosas. No, haría algo más sutil. Llamará al socio gerente, Harrison, no como una esposa infiel, como una profesional preocupada que ha descubierto accidentalmente una grave violación de la ética corporativa. Hablará de los documentos falsificados, de cómo el socio mayoritario usó su posición para sacar adelante a un empleado no cualificado, de cómo podría afectar a la reputación del bufete si saliera a la luz. Elaine sonrió. Maverick siempre había dicho que la reputación era el activo más valioso de un abogado. Bueno, era hora de ver si tenía razón. «Penny», pulsó el botón del interfono, «resérvame el vuelo del viernes por la mañana a Chicago, y también una habitación de hotel». «¿Conferencia?», aclaró la asistente. «Exactamente. Además, consígueme el número de casa del señor Harrison, por si acaso». Por la noche, dejó a propósito la copia impresa de la reserva en un lugar visible. Maverick, que llegaba tarde como de costumbre, echó un vistazo a los papeles. «¿Chicago?», preguntó, intentando sonar indiferente. «Sí, una conferencia de marketing digital, todo el fin de semana», asintió y fue a ducharse. Elaine le observó, pensando en que probablemente estaba enviando un mensaje a Sage. «Déjale escribir.
que planeara su fin de semana romántico perfecto. El viernes por la mañana Elaine estaba haciendo la maleta desafiante. Maverick, que fingía leer el periódico matutino, la observaba furtivamente mientras hacía las maletas. ¿Te llevo al aeropuerto?, preguntó con fingida preocupación. Gracias, querida. Ya he llamado a un taxi. Tienes una reunión importante con un cliente a las 9. No había ninguna reunión, por supuesto. Ella sabía exactamente cuál era su agenda de la semana. Simplemente no quería darle la oportunidad de asegurarse de que se subía al avión. El taxi llegó a las 7. Elaine besó a su marido en la mejilla, un gesto familiar que se había vuelto tan vacío, y se marchó. Pero no hacia el aeropuerto. Gire a la derecha en el siguiente cruce, le dijo al conductor. He cambiado de opinión sobre el aeropuerto. Una hora más tarde, ya estaba sentada en el Toyota gris que había alquilado el día anterior. Aparcó a 2 manzanas de su casa y esperó. A las 8:30, Maverick salió, subió a su coche y se marchó. A las 9:15 ya estaba en la oficina. Ella siguió el navegador por satélite que le había instalado en el móvil hacía un mes con el pretexto de preocuparse por su seguridad. El día se alargó lentamente. Elaine iba sentada en el coche, consultando de vez en cuando el navegador del teléfono de Maverick. A las 6 de la tarde, Maverick salió de la oficina, pero no volvió a casa. Su coche se detuvo en una licorería cara, luego en un restaurante con servicio a domicilio, y finalmente se dirigió hacia el condominio donde vivía Sage. Elaine tomó un sorbo de café ya frío. 20 minutos después, las dos salieron del edificio. Sage llevaba una pequeña bolsa de viaje, Maverick bolsas de comida y vino. «Qué predecible, cariño», murmuró Elaine mientras arrancaba el coche. Se mantuvo a una distancia prudencial mientras salían de la ciudad. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo del mismo tono coral que el pintalabios de Sage. Su casa de campo estaba en un lugar apartado, rodeada de viejos robles. Elaine aparcó en un pequeño camino forestal a unos 500 metros de la casa. Desde allí tenía una buena vista del camino de entrada y de la puerta principal. Vio cómo Maverick abría galantemente la puerta del coche a Sage. Mientras caminaban juntos hacia la casa, él le rodeó la cintura con el brazo, como había hecho una vez con Elaine. Al encenderse las luces en las ventanas del primer piso y luego en el dormitorio. «¿Nuestro dormitorio, Maverick? ¿En serio?» Elaine sacudió la cabeza. «¡Qué falta de imaginación!». Sacó su teléfono y abrió la aplicación de la cámara de seguridad. Las había instalado hacía 15 días, cuando ordenó una limpieza general. En la pantalla podía ver cómo se instalaban en el salón. Maverick abriendo el vino, Sage desempaquetando la cena. Se sientan en el mismo sofá donde Maverick y ella pasaron largas tardes discutiendo planes para el futuro. Elaine hace unas cuantas capturas de pantalla, luego unas cuantas más mientras subían al dormitorio. Las pruebas nunca sobraban. La noche prometía ser larga. Elaine se recostó en el asiento, poniéndose cómoda. Aún quedaba café en el termo y un paquete de galletas en la guantera. Y en el bolso, una carpeta con los papeles del currículum falso de Sage y un teléfono con el número de Harrison. «Disfruta de la noche», susurró, mirando por las ventanas iluminadas de su dormitorio. «Mañana va a ser un día interesante». Eran las 9 de la noche. Aún faltaban muchas horas para el amanecer, pero Elaine no tenía prisa. Elaine pasó la noche en el coche, comprobando periódicamente las cámaras de su teléfono. Las luces del dormitorio se apagaron hacia medianoche. En el crepúsculo previo al amanecer, estiró el cuello rígido y miró el reloj, las 5:30 de la mañana. Ya era hora. Arrancó el coche y subió despacio por el camino hasta la casa. El coche de Maverick estaba aparcado en la entrada, siempre un poco torcido. Era su costumbre de aparcar descuidadamente lo que siempre la molestaba. Elaine abrió silenciosamente la puerta principal con su llave.
La casa olía a vino y a perfume ajeno. Había copas vacías y una cena sin terminar sobre la mesa de centro. Los zapatos de Sage, rojos, de tacón demasiado alto, yacían descuidados junto a la escalera. ¡Qué cursi!, pensó Elaine mientras subía las escaleras. A propósito, no intentó caminar en silencio. Que oyeran, que se despertaran. Abrió bruscamente la puerta del dormitorio, sin previo aviso. La luz de la mañana inundó la habitación, revelando dos figuras en la cama. Sus camas. «Buenos días, cariño», dijo en voz baja. «Espero no interrumpir una reunión de negocios». Maverick se incorporó bruscamente y se tapó con las sábanas. Sage, a su lado, emitió una especie de sonido estrujado e intentó esconderse a sus espaldas. «Elaine, tú deberías estar en Chicago, ¿se supone? Y tú, cariño, se supone que eres un marido fiel, pero ya vemos que no se cumplen todas las obligaciones, ¿no?» Se acercó a la ventana y abrió las cortinas. El sol de la mañana iluminó sin piedad la cama arrugada, la ropa desparramada, los rostros culpables. «Elaine, puedo explicarlo». «Claro que puedes, Maverick. Siempre puedes explicarlo todo. Tu trabajo es encontrar las explicaciones adecuadas. Como por ejemplo, explicar por qué la señorita Willowbrook consiguió un trabajo en tu empresa con un currículum falso. Creo que a Robert le interesaría especialmente oír eso». Maverick se estremeció al oír el nombre de su jefe. Elaine le vio palidecer. Todo el mundo sabía lo sensible que era Robert Harrison con la moralidad. Hombre de la vieja escuela, casado desde hacía 30 años con su novia del instituto, había convertido su feliz vida familiar casi en una religión. En todas las fiestas de empresa brindaba por la fidelidad conyugal, profesional y humana. «La traición no tiene excusa», le gustaba decir. «Robert no», murmuró Maverick. «Oh, sí, exactamente Robert», sonrió Elaine. «Sabes, justo me estaba contando la semana pasada cómo despidió a un socio junior por tener una aventura con una becaria. ¿Y qué tienes aquí? Un socio mayoritario y una asociada no cualificada con credenciales falsas, y en la habitación de otra persona, además». «¿Qué credenciales?», Sage chilló. «Te doy exactamente 20 minutos», Elaine miró su reloj, «para que recojas tus cosas y te vayas de mi casa. Y sí, Maverick, subrayo lo de mi casa. Está registrada a mi nombre, por si lo has olvidado». «Escucha», Maverick se levantó, envolviéndose en una sábana. «Hablemos con calma». «¿Con calma?». Elaine enarcó una ceja. «Oh, estoy perfectamente tranquilo. ¿Sabes qué te ayuda a mantener la calma? Un buen vídeo de seguridad. La calidad es muy buena, sobre todo en el dormitorio». Sage soltó un grito reprimido y empezó a tirarse frenéticamente de la ropa. «¿Cámaras?», intervino Maverick. «¿Aquí?». «Por todas partes». Elaine rodeó la habitación con la mano. «El salón, las escaleras, el dormitorio. Robert estará encantado con la calidad de la imagen. Quiero decir, él siempre dijo que las pruebas tienen que ser irrefutables». «¿No te atreverías...?» 19 minutos. Elaine se dirigió a la puerta. «Y sí, cariño, no olvides traer tu cepillo de dientes. Ya no lo necesitarás por aquí. Por cierto, Sage», se dio la vuelta en la puerta, «ese tono coral de pintalabios no es tu color, y deja unas manchas horribles en las fundas de las almohadas». Abajo, se sirvió un café y se sentó en una silla, escuchando a su marido y a su amante jugueteando arriba. Era curioso lo rápido que una escapada romántica de fin de semana podía convertirse en una carrera del pánico. Exactamente 18 minutos después, bajaron las escaleras, arrugados, avergonzados, evitando mirarla a los ojos. «Las llaves de casa sobre la mesa», dijo ella sin levantar los ojos de su taza de café. Maverick dejó el manojo de llaves en el suelo. Hizo una pausa, abrió la boca para decir algo. «Fuera», dijo Elaine en voz baja. Se alejaron. La puerta principal se cerró de golpe, el motor arrancó
y el coche se alejó. Elaine se sentó en su silla, mirando el sol naciente a través de las ventanas panorámicas de su casa. El teléfono marcaba las 7 de la mañana. Era una buena hora para llamar a Robert Harrison. Siempre madrugaba, un hábito forjado durante años de feliz matrimonio. El sábado pasado, en la recaudación de fondos, había vuelto a hablar de la importancia de limpiar la plantilla de elementos inmorales. Esta noche tendría la oportunidad de poner en práctica sus palabras. Robert Harrison ya estaba despierto. Descolgó el teléfono al segundo tono. ¿Elaine? Había sorpresa en su voz. ¿Ha ocurrido algo grave? Sí, Robert. Siento llamarte tan pronto, pero es muy importante y preferiría hablarlo en persona. Por supuesto. Oí el tintineo de una taza contra un platillo en el auricular. Ven a nuestra casa. Margaret está preparando el desayuno del domingo. Le encantaría verte. Elaine sonrió. Margaret Harrison, que llevaba 30 años preparando tortitas a su marido los domingos por la mañana, era justo el testigo que necesitaba. La casa de los Harrison estaba en un barrio de clase alta, grande, pero no excesivamente lujosa. Margaret la recibió en la puerta, limpiándose las manos en el delantal. «Elaine, querida, ¿dónde está Maverick?» «De eso quiero hablar con Robert». El despacho olía a café y tabaco caro. Robert estaba sentado en su sillón favorito, con una Biblia abierta sobre la mesa frente a él, un ritual dominical que nunca rompía. «¿Y bien?» le indicó con un gesto que se sentara. Elaine sacó su teléfono y una carpeta. «Robert, ¿recuerdas nuestra conversación de la semana pasada? Sobre la moral de los empleados del bufete». Él asintió, con la mirada afilada. «Antes de que te muestre algo, quiero que sepas que esto no es el acto emocional de una esposa agraviada. Es el acto de un hombre que te respeta a ti y a tu empresa». Abrió la carpeta. Sage Willowbrook. Contratada hace 3 semanas por recomendación personal del socio mayoritario Maverick Thorncroft. Aquí está su currículum real de Portland. Y aquí está el que te presentó a ti. Harrison hojeó lentamente los documentos. Su rostro se tornó cada vez más sombrío. «Es una acusación grave, Elaine. Tengo algo más». Abrió el vídeo de vigilancia en su teléfono. Maverick y Sage entrando en la casa, subiendo las escaleras, besándose en la puerta del dormitorio. «Dios mío», murmuró Harrison. «Eso fue anoche, en mi casa, mientras yo estaba supuestamente de viaje de negocios». «Margaret», Harrison gritó de repente, «por favor, tráeme el teléfono». Cuando su mujer entró en el despacho, le mostró los documentos y el vídeo. «Jesús», fue todo lo que dijo Margaret, apretando la mano de Elaine. Harrison marcó el número. «¿Jim?» «Sí, ya sé que es domingo. Reúne al consejo de socios. Reunión urgente. En 1 hora». Se volvió hacia Elaine. «Lo que has hecho requiere valor. Muchos preferirían mantener el escándalo en silencio». «He sido la esposa de un abogado durante 15 años, Robert. Conozco el precio de la reputación y el precio de la traición». Asintió. «Margaret, querida, sírvele café a Elaine, y yo haré algunas llamadas». 1 hora más tarde, Elaine estaba sentada en la sala de juntas, viendo reunirse a los socios, ceñudos, descontentos, arrancados de su descanso dominical. Maverick fue el último en aparecer. Al verla junto a Harrison, se puso pálido. «Caballeros», se puso en pie Harrison. «Tenemos una emergencia. Uno de los socios principales ha comprometido la reputación del bufete». Elaine vio cómo se desmoronaba la carrera de su marido. 15 años de trabajo impecable frente a 15 minutos de vídeo. Es curioso lo rápido que puede cambiar la vida. «No toleraremos este tipo de comportamiento». La voz de Harrison sonó con justa ira. «No es solo una violación de la ética profesional, es una traición a todo lo que representa nuestra empresa». Maverick se sentó con la cabeza gacha. No intentó explicar nada más. Cuando terminó,
Harrison acompañó a Elaine a su coche. «Sabes», dijo, «mi Margaret siempre dice, quien traicionó una vez, volverá a traicionar. Me alegro de haberlo aprendido de ti y no de nuestros competidores». Elaine se puso al volante. El día no había hecho más que empezar, pero lo importante ya estaba hecho. No se había convertido en la ex mujer vengativa que había provocado el escándalo. Se había convertido en la persona que había protegido la reputación de una empresa respetada. Y el hecho de que hubiera destruido la carrera de su marido en el proceso, bueno, él había tomado su propia decisión. El lunes por la mañana, la oficina de Harrison & Partners parecía un hormiguero alborotado. Elaine lo sabía por Marge, que la llamó a las 9 de la mañana. SRA, Thorncroft, no se lo va a creer. El señor Harrison ha convocado una asamblea general. A Sage ni siquiera la dejaron entrar en el edificio. Los de seguridad la dieron la vuelta justo a la entrada. Y Maverick lleva 2 horas sentado en una sala de conferencias con el comité de ética. Elaine escuchó, mirando el correo. Entre los correos de trabajo había uno de Robert Harrison. Necesitaremos su declaración oficial. Y material de vídeo, por supuesto. El procedimiento requiere una investigación completa. Investigación. Ella sabía lo que eso significaba. Una revisión de cada documento, cada firma que Maverick había hecho en los últimos meses, cada decisión que había tomado, cada recomendación. Al mediodía, recibió otra llamada de Marge. ¿Puedes creer que están revisando cada caso en el que Maverick ha estado? Y encontraron algo más. ¿Recuerdas a esa interna, Lily? Resulta que ella también fue contratada por recomendación suya, y sus credenciales son también, bueno, digamos que sus credenciales no son precisamente fiables. Elaine negó con la cabeza. Parece que Sage no fue la primera. A las 2 en punto, Harrison en persona llamó. Elaine, tenemos que reunirnos. La situación ha resultado ser más complicada de lo que pensábamos. Ya había 2 personas sentadas en su despacho, el jefe de recursos humanos y el abogado jefe de investigaciones internas del bufete. En los últimos 6 meses, empezó Harrison, Maverick ha firmado las referencias de 3 empleadas, todas jóvenes, todas atractivas, todas con credenciales cuestionables. Y todas rubias, añadió secamente el responsable de personal. Una parece tener cierto tipo. Estamos comprobando todos sus contratos, continuó el abogado. Hasta ahora hemos encontrado 3 casos en los que las condiciones eran, digamos, irrazonablemente favorables a los clientes. Las 3 son jóvenes empresarias. Elaine escuchó, sintiendo un extraño vacío en su interior. 15 años de matrimonio y no tenía ni idea. Necesitamos su declaración. Harrison le señaló una carpeta. Todo lo que sepas sobre sus modus operandi. Cogió un bolígrafo. La letra era suave a pesar del temblor interior. Al anochecer, ya circulaban por la empresa rumores de al menos 5 casos de abuso de funciones. Los cotilleos de oficina se multiplicaban como setas después de una tormenta. ¿Te acuerdas de aquel cliente de la agencia de modelos? Susurraban alrededor de la máquina de café. Y aquella abogada de Boston. Y aquella historia del restaurante del año pasado. Maverick estaba sentado en su despacho recogiendo sus cosas. Le habían suspendido de empleo mientras durara la investigación. Elaine podía verle a través de la pared de cristal, hombros caídos, mirada confusa. Parecía unos 10 años mayor. Después de comer, Sage intentó entrar en la oficina, pero los de seguridad se negaron a dejarla pasar. Gritó algo sobre el amor, sobre la injusticia, sobre ser incriminada. Harrison observó la escena desde la ventana de su despacho, meneando la cabeza. Siempre me he enorgullecido de saber juzgar a las personas, le dijo a Elaine cuando ésta le trajo la declaración firmada. 15 años trabajando con Maverick. ¿Cómo podría no verlo? Vemos lo que queremos ver, respondió ella.
Yo también estuve ciega durante 15 años. Al final del día, el Comité de Ética había elaborado un informe preliminar. 12 páginas de letra pequeña, una lista de infracciones, testimonios, pruebas. Mañana es el último día de audiencias, dijo Harrison. Pero creo que la decisión ya es obvia. Elaine asintió. Conocía el procedimiento. Después de un escándalo como este, Maverick no solo perdería su trabajo. Su reputación en los círculos jurídicos quedaría destruida. Ningún bufete serio le contrataría después de una investigación como esta. Al salir del despacho, se encontró con Maverick en el ascensor. Él intentó decir algo, pero ella se limitó a negar con la cabeza y pasar de largo. Al fin y al cabo, no tenía nada más que hablar con él. Ya había escrito todas las palabras necesarias en su declaración ante el Comité de Ética. El miércoles por la mañana, Elaine encontró en su correo una larga carta de Sage. El mensaje, histérico y verboso, estaba salpicado de signos de exclamación y empezaba así: «Te has equivocado de cabo a rabo». Elaine quiso borrarlo sin leerlo, pero se impuso su hábito profesional de analizar la información. Así que empezó a leer. «Me encanta Maverick. Sí, adorné mi currículum, pero ¿quién no lo hace? Él vio potencial en mí, creyó en mí. No tenía derecho a arruinarnos la vida». Elaine sonrió. En ese momento, Penny se asomó al despacho. «Señora Thorncroft, ha llamado Harrison and Partners. La señorita Willowbrook hizo escena en el vestíbulo. Exige ver al señor Harrison». «Déjame adivinar. ¿Tacones de aguja rojos?» «Los mismos. Y el mismo tono coral de pintalabios». Una hora más tarde, Harrison llamó. «Elaine, no te lo vas a creer. Hemos hecho una comprobación completa de la identidad de la señorita Willowbrook. Resulta que ni siquiera se licenció en Derecho. La expulsaron por fracaso escolar un semestre antes de graduarse». «¿Pero cómo es que ella...?» «Oh, esa es una historia interesante. ¿Recuerdas la conferencia en Portland donde Maverick la conoció? Ella estaba trabajando allí como recepcionista en el hotel, una recepcionista muy emprendedora». Se oyeron voces en el auricular y Harrison añadió: «Lo siento, está aquí otra vez. Ahora amenaza con demandar por discriminación. Curioso, teniendo en cuenta que ni siquiera le permiten ejercer». Elaine colgó el teléfono y abrió el LinkedIn de Sage. La página ya había sido borrada, pero aún tenía capturas de pantalla. «Abogada experimentada con una amplia práctica en derecho de familia», rezaba el encabezado del perfil. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Marge. «Señora Thorncroft, hay un problema. La señorita Willowbrook intentó entrar en el despacho de Maverick por la puerta trasera. Seguridad la pilló intentando coger unos documentos». «¿Qué clase de documentos?» «No tengo ni idea, pero gritaba algo sobre cartas de amor y pruebas de su relación. ¿Te lo imaginas? En un bufete de abogados, guardando algo así en la oficina». A última hora de la tarde, la historia había dado un giro inesperado. Harrison envió un mensaje de texto. «Comprobé sus trabajos anteriores. 2 hoteles, 3 bufetes de abogados. El mismo escenario en todas partes. Conocer a un hombre poderoso, tener una aventura, ser ascendida, luego escandalizada y despedida. Tu marido era su mejor presa». Elaine abrió el correo. Una nueva carta de Sage, más corta esta vez. «Tienes que entenderme. Solo quería una vida mejor. Maverick prometió ayudarme a empezar una carrera, me prometió un divorcio. Dijo que su matrimonio había estado en el papel durante mucho tiempo». En ese momento, apareció un artículo en el Boletín de la Comunidad Jurídica. «Escándalo en Harrison and Partners. Fraude documental y comportamiento poco ético de un socio mayoritario». Sage llamó una hora más tarde. «Por favor, reunámonos. Te lo explicaré todo. No es lo que piensas». «¿En serio?», preguntó Elaine con calma. «¿Qué es lo que pienso, Sage?
¿Que eres una cazadora profesional de hombres de éxito? ¿Que falsificaste documentos? ¿O que te acostaste con mi marido en mi cama? Le quiero, como ese socio de Portland o ese abogado de Seattle. El silencio colgaba del auricular. ¿Dónde? Sabes, Sage, la próxima vez que decidas ir a por un hombre casado, comprueba a qué se dedica su mujer. Llevo 15 años diseñando campañas publicitarias. Sé cómo buscar información. A la mañana siguiente, Sage no se presentó en la oficina. Su teléfono había sido apagado, sus páginas en las redes sociales borradas. Solo aparecía una pequeña noticia en la página web del periódico local que decía que una tal SW se había declarado en quiebra y se había librado de sus deudas por préstamos educativos. «¿Sabes?», dijo Harrison mientras Elaine traía el último papeleo para la investigación. «A veces el peor castigo es simplemente dejar que la verdad salga a la luz». Elaine asintió. Después de todo, ella no había hecho nada especial, solo dejar que la verdad fuera la verdad. ¿Demanda de divorcio? Janice Radford, una de las mejores abogadas de derecho de familia de la ciudad, echó un vistazo al papeleo. ¿Y por qué motivos? Infidelidad conyugal, corroborada por vídeos y testimonios de testigos. Elaine colocó un pendrive sobre la mesa. Más su mala conducta profesional, directamente relacionada con la infidelidad. Janice silbó mientras hojeaba el material. Normalmente se tarda mucho en reunir pruebas, y lo que tienes aquí es un paquete completo. Te lo dije, 15 años de matrimonio con un abogado te enseñan mucho. Maverick no impugnó el divorcio. Su nuevo abogado, un joven inexperto de un bufete pequeño, se puso en contacto con Janice al día siguiente. «Mi cliente está de acuerdo con todos los términos», le dijo. «Solo quiere hablar con la SRA, Thorncroft en privado». «Por supuesto que no», replicó Janice. «Todas las negociaciones solo a través de abogados». La división de la propiedad resultó más complicada, puesto que se había demostrado el adulterio, y dado que Maverick había perdido su trabajo debido a su propio comportamiento poco ético, Janice insistió en que Elaine recibiera la mayor parte de los bienes adquiridos conjuntamente. «La casa de campo está a tu nombre, eso ni se discute», dijo Janice. «El piso de la ciudad se vende y dividimos el dinero en una proporción de 70 a 30 a tu favor. Los coches, el Lexus nuevo es tuyo, que él se quede con su BMW. Y repasemos todas las inversiones. Estoy segura de que has hecho una contribución sustancial al presupuesto familiar en 15 años de matrimonio». Maverick intentó argumentar a través de su abogado, pero Janice se mostró inflexible. «O aceptas nuestras condiciones, o alargamos el proceso y hacemos públicos los detalles de tu comportamiento poco ético. Estoy segura de que eso no mejorará tus posibilidades de encontrar un nuevo trabajo». «¿Qué pasa con mis cosas en la casa de campo?», preguntó Maverick a través del abogado. «Puedes recogerlas cuando quieras. Están empaquetadas y esperando en el garaje», respondió Elaine a través de Janice. Efectivamente, había empaquetado sus cosas, metódicamente, con cuidado, firmando cada caja. 15 años de su vida cabían en 12 cajas de cartón. Las cuentas bancarias se dividieron a partes iguales. Elaine no reclamó su parte en la sociedad de la empresa. No tenía sentido, dado su despido. Las acciones y las inversiones también se dividieron sin disputas. «Normalmente hay un verdadero caos en estos asuntos», observó Janice. «Y aquí es como si estuviéramos cerrando un trato de negocios». «Lo es», asintió Elaine. «Solo que cerrando un mal negocio de 15 años». Maverick apareció en el juzgado con su mejor traje, el mismo que había usado una vez para pedirle matrimonio. Parecía envejecido y perdido. Elaine intentó hablar durante una pausa. «Señor Thorncroft», enfatizó la dirección formal. «Toda comunicación es a través de los abogados». La sesión duró menos de una hora. El juez, tras revisar los documentos y las pruebas,
no encontró motivos para alargar el procedimiento. Dada la evidencia indiscutible de adulterio y la falta de desacuerdo sobre la propiedad, concluyó. Mientras Elaine abandonaba la sala, oyó a sus espaldas: «Te quería de verdad». No se giró. Se limitó a caminar hacia adelante, con los tacones golpeando el suelo de mármol. 15 años atrás había caminado por este mismo pasillo con un vestido blanco, feliz y enamorada. «¿Sabes?», dijo Janice cuando salieron. «Suelo aconsejar a los clientes que no quemen puentes, pero en tu caso, a veces las cenizas son lo mejor que se puede dejar atrás». Elaine subió a su Lexus. En el asiento trasero había una caja con las últimas pertenencias de Maverick encontradas en la oficina. «¿Dónde quieres que las entreguen?», le preguntó a Janice. «Está alquilando un piso en el centro. Le enviaré la dirección». Por la noche trajo la caja. El conserje se ofreció a subirla. «¿De quién es?», preguntó. «De mi exmujer», contestó Elaine y salió a la lluvia de verano. 15 años terminaron de un plumazo y con una caja de efectos personales. Era extraño con qué facilidad se destruía a veces algo que se había construido durante tanto tiempo. En casa, abrió una botella de vino, no el que Maverick y ella habían estado bebiendo, sino uno nuevo comprado especialmente para esa noche. Se sirvió una copa y salió a la terraza. Elaine no había planeado nada nuevo en su vida personal, al menos no a corto plazo. Pero el destino había decretado lo contrario, y todo empezó con una pared agrietada en la casa de campo. «Necesitas un buen arquitecto», dijo Penny mirando la grieta. «Mi hermano ha trabajado recientemente con Adrian Knightley. Dice que es el mejor rehabilitando edificios históricos». Adrian Knightley resultó ser un hombre alto, de unos 45 años, con un mechón de canas en el pelo oscuro y unos ojos marrones sorprendentemente vivaces. Inspeccionó la casa con tanta atención como si se tratara de un artefacto antiguo que requiriera un manejo cuidadoso. «Interesante construcción», murmuró, estudiando la pared. «Las grietas de este tipo suelen deberse al movimiento de los cimientos, pero aquí hay algo diferente». Hablaba de la casa como si fuera un ser vivo, y Elaine se sorprendió a sí misma escuchando con verdadero interés. Nada de jerga profesional artificiosa, ni intentos de impresionar, solo un hombre apasionado por su trabajo. «Sugiero reforzar esta parte de los cimientos», dijo, tomando notas en su cuaderno. «Y al mismo tiempo podría pensar en rediseñar el ala este. Aquí hay una luz natural excelente, pero está infrautilizada». «¿Remodelar?», Elaine se preguntó. Después del divorcio, había querido cambiar algo de la casa, borrar las huellas de su vida pasada. «Sí, echa un vistazo», esbozó rápidamente. «Si quitas esta pared y haces ventanas panorámicas». Su mano se movió con confianza por el papel, y poco a poco surgió algo totalmente nuevo en la hoja, luminoso, espacioso, lleno de aire. «Es hermoso», pronunció ella. «La belleza debe ser funcional», sonrió él. «Si no, es solo decoración». Hablaron durante 2 horas, de arquitectura, de la importancia de sentir el espacio, de cómo las casas guardan las historias de sus habitantes. Habló de sus proyectos, sin alardes, pero con auténtica pasión. «¿Sabes?», dijo mientras reunía dibujos, «no suelo encargarme de pequeños proyectos privados, pero su casa tiene carácter». «¿Y en mí?». Las palabras salieron antes de que ella pudiera pensar. Él la miró atentamente. «En ti también. Por eso acepté venir». Resultó que había hecho averiguaciones antes de la reunión. Sabía de su trabajo en publicidad, de su reciente divorcio, del escándalo en el bufete. «Aprecio a la gente que sabe defender sus principios», dijo sencillamente. Las obras empezaron una semana después. Adrián venía todos los días, supervisaba el proceso, hacía ajustes. A menudo tomaban café en la terraza, comentando los detalles del proyecto, y luego la conversación giraba tranquilamente hacia otros temas.
Resultó ser viudo. Su mujer había muerto de cáncer hacía 5 años. Hablaba de ello con calma, sin rastro de emoción, pero Elaine podía ver la calidez en sus ojos al mencionar a su difunta esposa. «¿Sabes?», dijo una vez, «cuando Sara murió, pensé que nunca volvería a hacerlo, pero luego me di cuenta de que ella habría querido que fuera feliz». «¿Y tú? ¿Quieres ser feliz?» «Sí, quiero. Ahora sí que quiero». La llevó a cenar cuando terminó el trabajo importante. No a un restaurante caro, sino a un pequeño café del casco antiguo, un lugar acogedor con música en directo y cocina casera. «Estaba pensando», le dijo mientras tomábamos el postre, «que quizá deberíamos empezar a salir, sin prisa, sin compromiso, solo conocernos mejor». Elaine le miró, segura, tranquila, real, sin juegos ni intentos de impresionar. Solo una oferta sincera de un hombre que conocía el valor del tiempo y de los sentimientos. «Sí», respondió ella, «creo que deberíamos intentarlo». Maverick apareció en la puerta de la casa de campo una tarde de finales de octubre. Elaine lo vio en la pantalla del circuito cerrado de televisión, desarreglado, con un abrigo desabrochado y una botella de su vino Basel en las manos. «Elaine». Su voz, distorsionada por el interfono, sonaba ronca. «Sé que estás en casa. Tenemos que hablar». Ella no contestó. Se limitó a mirar la pantalla donde su ex marido caminaba arrastrando los pies, claramente congelado bajo la llovizna. «Me he dado cuenta de todo. Ha sido un error. Sage no significaba nada». Elaine sacudió la cabeza y bebió un sorbo de té. La casa estaba caldeada y olía a pan recién horneado. Adrian iba a llegar dentro de 1 hora y ella estaba preparando su tarta de manzana favorita. «Elaine, por favor, 15 años no se pueden tirar a la basura». «Sí se puede», murmuró ella. «Tú misma lo hiciste». El teléfono vibró. Un mensaje de Adrian. «Llegaré pronto. He cogido tus peonías favoritas. Tenemos que celebrar la victoria de tu proyecto, ¿no?». Sonrió. Su equipo había ganado la licitación para una importante campaña publicitaria esta mañana. «Elaine». Maverick parecía empezar a perder la paciencia. «Sé lo de ese arquitecto. Se ha aprovechado de la situación. No puedes hablar en serio de él». Eso la hizo caminar hacia el intercomunicador. «Maverick, vete. Estás borracho». «Ah, estás en casa después de todo. Déjame entrar y te lo explicaré todo. He aceptado un trabajo en una nueva empresa, más pequeña, por supuesto, que Harrison & Partners, pero...». «Vete», repitió. «O llamaré a la policía». «No te atreverías. Esta también es mi casa». «No, no lo es. Nunca lo fue. Fue un regalo de mis padres, por si lo has olvidado». En ese momento, el coche de Adrian se detuvo ante la puerta. Maverick se dio la vuelta, con la cara contorsionada. «Ah, has aparecido. ¿Crees que puedes venir y llevarte a mi mujer?». Adrian salió tranquilamente del coche, sosteniendo un ramo de peonías. «Señor Thorncroft, está usted borracho y en propiedad privada. Le sugiero que se marche». «¿Quién demonios es usted? Un advenedizo, un cazador de esposas». Elaine vio a Adrian sacar su teléfono. «Si no se va en 1 minuto, llamaré a la policía. Y créeme, una orden de alejamiento será el menor de tus problemas». «Elaine». Maverick se volvió de nuevo hacia la cámara. «Éramos felices, ¿verdad? ¿Recuerdas nuestra luna de miel? ¿Recuerdas cómo...». «Recuerdo cuando trajo a su amante a nuestro dormitorio», respondió ella al micrófono. «¿Y cómo me mentiste? ¿Y cómo falsificó documentos? ¿Algún otro recuerdo que quieras refrescar?». «Eso fue un error. He cambiado». «No, te acaban de pillar. Ahora vete de aquí antes de que Adrian llame a la policía». Maverick miró la botella en sus manos. Luego la lanzó contra la puerta con un golpe. El cristal se rompió. El vino tinto goteó por el metal. «Demasiado para nuestros momentos especiales», sonrió Elaine.
Adrian ya estaba llamando a la policía cuando Maverick subió por fin al coche. El motor rugió y las ruedas chirriaron sobre el asfalto mojado. ¿Estás bien?, preguntó Adrian entrando en la casa. Sí, le cogió las flores. Sabes, la verdad es que me alegro de que haya pasado esto. Ahora sé con certeza que no me equivoqué en mi decisión. Puede volver. Que lo intente. Tengo un buen abogado y un gran sistema de CCTV. Adrian sonrió. Y un arquitecto de confianza a mano. Exacto. Se acercó y le besó. Por cierto, la tarta está casi lista. ¿Me ayudas a poner la mesa? Aquella noche, sentada junto a la chimenea con una copa de vino, no del tipo Bissau, sino uno nuevo elegido con Adrian, Elaine pensó en lo extraña que era la vida. A veces hay que perder algo familiar para encontrar algo real. Por la mañana recibió una llamada de Janice. Estoy preparando los papeles de la orden de alejamiento. No volverá por aquí. Gracias, dijo Elaine. Pero sabes, creo que se ha dado cuenta de que se ha perdido a sí mismo, completamente. Caía nieve húmeda por la ventana, pero el ala este de la casa que Adrian había reconstruido era luminosa y cálida, como debe ser una nueva vida. Elaine no esperaba volver a ver a Sage, desde luego no en la pequeña cafetería situada a 2 manzanas de su oficina, donde la chica trabajaba como camarera. Sage tenía un aspecto diferente, nada de pintalabios llamativo, trajes estrictos y tacones, pantalones vaqueros sencillos, camisa blanca y el pelo recogido en una coleta informal. Su café con leche, dijo sin levantar la vista. Las manos que sostenían la taza temblaron ligeramente. Elaine podría haber cogido el café y marcharse, pero algo en la figura desplomada de Sage, tan distinta de la depredadora segura de sí misma que había sido antes, la hizo quedarse. ¿Qué pasa, Sage? La chica se estremeció y finalmente levantó la vista. ¿Realmente quieres saberlo? Supongo que sí. Sage miró nerviosa al director. Tengo un descanso en 15 minutos. Se sentaron en la mesa del fondo. Sage hizo girar la etiqueta con su nombre entre las manos. Quería disculparme. No por Maverick, que se disculpe por eso. Por las mentiras, por las identificaciones falsas, por todo. ¿Y cómo es la vida sin mentiras? Es dura, sonrió Sage con amargura. Pero, ya sabes, es más honesta. Me apunté a clases nocturnas, contabilidad, empezando de cero, sin trampas. ¿Por qué contabilidad? Siempre me han gustado los números, solo que pensé que había más perspectivas en derecho, especialmente si encuentras el correcto patrón. Elaine sorbió su café, sorprendentemente bueno. ¿Y Maverick? No lo he visto desde aquel día. Ni siquiera ha intentado ponerse en contacto. Sabes, eso explica muchas cosas sobre él y sobre mí. En una mesa cercana, un joven le contaba algo con entusiasmo a su compañera. Sage les acompañó con la mirada. Antes habría averiguado cuánto dinero ganaba y cómo podía utilizarlo. Ahora solo hago café y estudiar. ¿Y eso vale? La pregunta sonaba insegura, casi infantil. Sí, Sage, es normal. El señor Donovan, el dueño de esta cafetería, conoce mi historia. Yo misma se la conté cuando vine a solicitar el trabajo. Pensé que no lo aceptaría. Y me dijo, lo principal es no más mentiras. Elaine asintió. Tim Donovan era cliente habitual de una pequeña pero exitosa cadena de cafeterías. ¿Y cómo va eso? ¿Funciona sin las mentiras? Es difícil. A veces quieres embellecer, mentir, por costumbre, pero me las arreglo, día a día. ¿Sabes? Elaine sacó una tarjeta de visita. Tim tiene una nueva cafetería que abrirá pronto. Va a necesitar a alguien que lleve la contabilidad básica. Si terminas el curso. Sage miró la tarjeta con incredulidad. ¿Por qué? Después de todo lo que he hecho, porque ahora eres más honesta que nunca,
y porque todo el mundo merece una segunda oportunidad. Una oportunidad de verdad, sin mentiras ni manipulaciones. Los ojos de Sage se llenaron de lágrimas. No pensé, no esperaba. No desperdicies esta oportunidad. Y sí, su café es realmente bueno. Al salir de la cafetería, Elaine miró hacia atrás. Sage ya estaba detrás del mostrador, preparando otro pedido. Había una nueva confianza en sus movimientos, no una confianza fingida, como antes, sino una confianza real. Aquella noche, Elaine se lo contó todo a Adrian. «Sabes», le dijo, «a veces la gente hace cosas terribles no porque sean malas, es porque no saben ser buenas». «Filósofo», sonrió ella, «he visto todo tipo de cosas, y creo en dar a la gente la oportunidad de cambiar». Un mes después, Sage terminó el curso con matrícula de honor. Tim Donovan la contrató en una nueva cafetería como ayudante de contabilidad. «Lo está intentando», dijo cuando se conocieron. «Lo intenta de verdad». Un mes después, Elaine recibió una postal, sencilla, sin pretensiones. «Gracias por creer en mí. No te defraudaré de nuevo. Sage». Y firmada con su nombre real, sin galas ni títulos falsos, un pequeño paso hacia una vida honesta. Pero a veces ahí es donde todo comienza. La boda de Elaine y Adrian fue tranquila, solo amigos íntimos y familiares. La ceremonia se celebró en el jardín de su casa, entre los manzanos en flor, los mismos que ella había plantado una vez con Maverick, pero ahora parecían florecer de una forma nueva. «Qué curioso», dijo Janice, ajustando el ramo en las manos de su amiga. «Hace un año, en este mismo jardín, hablábamos de divorcio, y ahora por fin estoy donde se supone que debo estar», sonrió Elaine. Adrian la esperaba en el arco improvisado que él mismo había diseñado, una estructura sencilla y elegante cubierta de flores frescas, tan natural y apropiado como su amor. Robert Harrison acudió con su esposa. Habían insistido en la invitación. «Ya sabes», dijo durante la recepción, «a veces los peores momentos de la vida conducen a las mejores decisiones». Por cierto, Maverick trabaja ahora en un pequeño despacho de las afueras. Dicen que acepta todo tipo de casos. Su reputación en los círculos serios está arruinada sin remedio. Elaine asintió. Había oído que su ex marido había intentado conseguir trabajo en algunos grandes bufetes, pero un historial de fraude documental y comportamiento poco ético le había perseguido. Al fin y al cabo, el mundo jurídico es pequeño y la memoria de la gente es larga. Sage le envió una tarjeta de cumpleaños. No estaba invitada, pero Elaine agradeció el gesto. La chica trabajaba ahora como jefa de contabilidad en la cadena de cafeterías de Tim Donovan, tomaba clases nocturnas en una facultad de económicas y se rumoreaba que salía con un joven profesor de matemáticas. Sin pretensiones, sin planes elaborados, solo una relación honesta. «Ha cambiado», dijo Tim una vez. «Realmente ha cambiado». La agencia de Elaine prosperaba. Tras aquel escándalo de gran repercusión, se había ganado una reputación de integridad, algo especialmente valorado en el negocio de la publicidad. Los clientes sabían que ella nunca pondría en peligro su conciencia. Adrian seguía trabajando en grandes proyectos, pero su casa seguía siendo su favorita. Constantemente mejoraba, añadía, cambiaba cosas. No destruía el pasado, sino que creaba cosas nuevas. Una casa debe crecer con la gente, decía. Y también el amor. Penny se casó con uno de los arquitectos del equipo de Adrian. Se conocieron durante la renovación del ala este. «¿Ves, jefe?», se rió. «Tu divorcio desencadenó toda una cadena de acontecimientos felices». Margaret Harrison les invitaba a menudo a ella y a Adrian a sus famosos almuerzos de los domingos. «Me recordáis a Robert y a mí cuando éramos jóvenes», solía decir. La misma pureza de sentimientos, el mismo respeto mutuo. De vez en cuando, Marge enviaba noticias de Harrison and Partners.
El bufete se había recuperado totalmente del escándalo, incluso había mejorado su reputación con una postura dura en materia de ética. Y Maverick, bueno, su nueva novia, otra joven rubia con ambiciones, era una réplica exacta de Sage. Al parecer, algunas personas nunca aprenden de sus errores. El día de su primer aniversario, Adrian le había dado a Elaine un boceto, el primer boceto del nuevo diseño de la casa. ¿Recuerdas cómo empezó?, preguntó. De una grieta en la pared, sonrió ella. ¿Quién iba a pensar que daría lugar a tanta felicidad? Por la noche se sentaron en la misma terraza en la que Elaine había bebido vino sola una vez, celebrando su divorcio. Ahora había velas, flores y dos personas que se habían encontrado después de una pérdida y una decepción. «¿Sabes?», dijo Adrian mirando la puesta de sol. «Sara lo aprobaría. Siempre decía que el amor verdadero llega cuando estás preparado para él, realmente preparado». Elaine le apretó la mano. Estaba agradecida por aquella sinceridad, por la posibilidad de hablar del pasado sin miedo ni falsedad, por una nueva vida basada en el respeto mutuo. No había lugar para mentiras ni fingimientos en el hogar que habían construido juntos. Solo la luz que entraba por las ventanas panorámicas, la sinceridad de los sentimientos y la certeza de que a veces el final es solo el principio de algo mejor. ¿Y esa grieta en la pared? La habían remendado, pero dejaba una marca sutil, un recordatorio de que a veces hay que perder algo familiar para encontrar algo real.